Sistema de fuerzas espaciales, sistemas espaciales de fuerzas. Trabajo virtual de una fuerza. Ya habíamos visto que el trabajo virtual es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si yo expreso el vector desplazamiento como el vector traslación más el vector rotación escalar, el vector posición, todo vectorial el vector posición, todo eso escalar el vector fuerza, puedo hacer distributiva y me queda tau escalar f más tita vectorial r escalar f. Este producto mixto lo puedo por la propiedad del producto mixto, lo puedo escribir de esta manera: tita escalar r vectorial f, y de esta manera el trabajo virtual me queda, que es el producto escalar entre la traslación y la fuerza más el producto escalar entre la rotación y los momentos de la fuerza con respecto al centro de coordenadas, ¿sí? Con la fuerza escalar el momento igual a 0, quiere decir que si la fuerza es perpendicular a los momentos que genera la fuerza con respecto al centro de coordenadas, yo puedo reducir el sistema a una única fuerza, ¿sí? Haciendo de esta manera, reemplazando los momentos por un par de fuerzas, entonces puedo ir llevando a reducir un sistema a una única fuerza. Bien, si yo tengo una traslación tau según un verso, una dirección cualquiera t, y una rotación tita según una dirección cualquiera e, el trabajo virtual va a ser el tau por, lo puedo poner de esta manera, f escalar t, o sea que esta es la proyección de la fuerza según el versor t, más tita por la proyección de los momentos de la fuerza con respecto al punto origen de coordenadas sobre el versor E. Entonces, como dijimos, proyección de la fuerza y proyección de los momentos con respecto a un eje. Si el momento de la fuerza con respecto al eje, la proyección, es igual a 0, quiere decir que la fuerza y el eje de rotación son coplanares. Con componentes cartesianas me va a quedar de esta manera. El momento de la fuerza con respecto al centro de coordenadas es igual a la componente X de la fuerza, el momento de las componentes X de la fuerza, más el momento de las componentes Y de la fuerza, más el momento de las componentes Z de la fuerza. Y el momento vectorialmente lo puedo expresar como R vector F, y lo puedo escribir con este determinante, donde pongo IJK, los versores del sistema de coordenadas, X y Z, que es las coordenadas del punto, y Fx, Fi, Fz son las componentes de la fuerza. Entonces, desarrollando el determinante, me quedan las tres componentes de momento de esa fuerza. Entonces, mi trabajo virtual me va a quedar la componente X de la traslación por la componente X de la fuerza, más la componente Y de la traslación por la componente Y de la fuerza, lo mismo con la componente Z de tau con la componente Z de la fuerza, más tita X por los momentos de F con respecto a X, más tita Y por los momentos de F con respecto al eje Y, más tita Z con los momentos de F por el momento de F con respecto al eje Z. Si reemplazo pongo fx en función de los desplazamientos, según x me queda, según las componentes cartesianas, me queda de esta forma: tau x más z por tita y menos y por tita z. Todo esto es la componente x del desplazamiento por la componente x de la fuerza. Este paréntesis es la componente y del desplazamiento por la componente y de la fuerza, y más la componente z del desplazamiento por la componente z de la fuerza. Entonces me queda delta x por fx más delta y por fi más delta z por fz. Fuerzas en el plano xy, era el caso de la chapa, z era igual a 0, fz igual a 0, y el trabajo virtual lo teníamos de esta manera, en sus componentes cartesianas. Fuerzas paralelas del eje z, con fx y fi igual a 0, ¿sí? En el plano, aplicadas en el plano xy, donde z era igual a 0, este era el caso de la placa, y el trabajo virtual era de esta manera. Fuerzas concurrentes no coplanares, eso era estática puntual en el espacio, en 3 dimensiones, y el trabajo virtual era de esta manera, siempre en función de los desplazamientos, es la componente X del desplazamiento por la componente X de la fuerza,
más la componente Y del desplazamiento por la componente Y de la fuerza, más la componente Z del desplazamiento por la componente Z de la fuerza. Y fuerzas concurrentes coplanares es estática puntual, pero en el plano, con 2 grados de libertad. Y las fuerzas colineales, todas aplicadas en un eje, el trabajo virtual directamente tengo una sola componente de desplazamiento, va a ser, y una sola componente de fuerza que va a ser según el eje X, delta X por Fx. Trabajo virtual de un par de fuerzas, o sea de una cupla. Yo tengo F y tengo menos F, el trabajo virtual va a ser tau por F, más tita escalar R1 vectorial F, menos tau por F, el menos este es de F, menos tita escalar R2 vectorial F. Agrupo y me queda que el trabajo virtual es tita por R1 menos R2 vectorial F, tau por F se me va. Y esto fíjense que R1 menos R2 no depende de la posición del punto. Por eso decimos que la cupla de un par de fuerzas es un vector libre. Y directamente lo podemos expresar como tita por A2A1 vectorial F. Solamente A2A1 es la distancia entre las fuerzas. Y va a ser igual a tita por M, y M va a ser igual a fuerza por distancia entre las fuerzas, entre el par de fuerzas. Si yo tengo un tita según el versor E, el trabajo virtual de la cupla va a ser tita por la proyección de la cupla sobre el versor E de giro, de tita. ¿Sí? O sea que va a ser tita por ME. Si ME es igual a 0, o sea que el vector momento es perpendicular al eje de giro. Reducción de un sistema de fuerzas. Para que dos sistemas de fuerzas sean equivalentes, tienen que realizar el mismo trabajo virtual. Entonces, el trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de los trabajos virtuales de la fuerza. Yo puedo determinar un sistema de fuerzas formado por una resultante R que sea igual a la sumatoria de todas las fuerzas y un vector momento con respecto al centro de coordenadas que sea igual a la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto al centro de coordenadas. Sí, entonces yo, con la condición de que tau escalar R más tita escalar MR con respecto al centro de coordenadas sea igual al trabajo virtual del sistema de fuerzas, ¿no? Si R, la resultante, escalar el momento resultante con respecto al centro de coordenadas es igual a 0, este sistema lo puedo reducir a una única fuerza. Si este es el vector resultante y este es el momento resultante, yo puedo reemplazar el momento por este par de fuerzas tal que la fuerza sea igual a R y el momento sea igual a R por D. Entonces, esta menos R se va con R, el momento lo reemplacé por este par de fuerzas, o sea que me queda reducido a esta sola fuerza desplazada a una distancia D. Si R, escalar el momento de la resultante con respecto al centro de coordenadas, es distinto de 0, o sea, no son perpendiculares, entonces no lo puedo reducir a una única fuerza. Yo voy a tener el momento y la resultante, y yo lo único que voy a poder hacer es este momento reemplazarlo por un par de fuerzas, menos S y S, a una distancia D. Y voy a poder reducir R y M, lo voy a reducir a S y al vector T, que es la sumatoria de R y S. Antes, como R y menos R estaban en la misma recta, se anulaban, pero en este caso me queda. Entonces, una resultante y un momento resultante que no son perpendiculares lo puedo reducir a dos fuerzas alabeadas, sobre ejes alabeados. Bueno, los casos particulares es que la resultante sea distinta de 0 y el momento sea igual a 0. R es un vector axil aplicado en el origen de coordenadas, porque el momento de R es igual a 0, tiene que pasar por 0. Otro caso es que R sí sea igual a 0 y MR sea distinto de 0. Entonces M es una cupla
y es un vector libre, un par, momento de un par. Y después el otro caso es que la resultante sea 0 y el momento sea 0. Estamos hablando de un sistema nulo. Bueno, las ecuaciones cartesianas, en función de las componentes, dijimos que la resultante, la componente X de la resultante, tiene que ser la sumatoria de los componentes X de la fuerza, lo mismo con Y, lo mismo con Z, y los momentos exactamente lo mismo. El momento de la resultante con respecto al eje X tiene que ser la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al eje X, lo mismo con el eje Y y lo mismo con el eje Z. Si dijimos que si R es perpendicular, la resultante es perpendicular al vector momento resultante, o sea que el producto escalar es igual a 0, yo puedo reducir este sistema y puedo hallar un punto que pasa por X, R, IR y ZR con estas expresiones, igualando el momento de R con respecto a X a IR por RZ menos ZR por RI, ZR por RX menos XR por RZ igual a MR con respecto a I, y lo mismo con respecto a Z. El momento de la resultante con respecto a Z tiene que ser igual a RI por XR menos IR por RX. Entonces, si son normales la resultante y el momento, lo puedo reducir a una única fuerza. Cambio de origen. Este es similar a lo que vimos. Yo tengo un sistema de coordenadas, el trabajo virtual tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces voy a tener que tau vectorial sumatoria de fuerzas más tita vectorial sumatoria de momentos. Entonces voy a reemplazar el tita por tita prima y el tau lo voy a reemplazar por tau prima más tita prima vectorial o prima, que es el vector entre los dos centros de coordenadas. Reemplazo esto, agrupo y voy a llegar a que el trabajo virtual, para que sean iguales, tiene que ser tau prima por R, eso es, habíamos dicho que es igual para cualquier sistema de coordenadas, o sea que esto es un invariante vectorial, y después el momento de la resultante, si yo cambio el centro, el origen de coordenadas, o el centro donde estoy aplicando el momento, va a cambiar y va a tener esta relación. El momento de R con respecto a prima va a ser igual a R vectorial o prima o más el momento de R respecto de O. ¿Sí? Si yo cambio el centro de coordenadas, va a cambiar el momento y se va a mantener esta relación. Si yo hago el producto escalar entre el momento MR o' escalar R, fíjense que en esta expresión hago el producto escalar por R, acá hago el producto escalar por R, hago distributiva, y esto, escalar R, es 0, o sea que me queda que M, el momento de R con respecto a O', escalar R, es igual al momento de R con respecto a O, escalar R. Y esto lo llamo invariante escalar. Yo puedo encontrar un sistema en el cual se cumpla esta condición, que R vectorial MR o' es igual a 0. O sea que son paralelos. Y ese eje, en donde se cumpla esta condición, lo voy a llamar eje central de un sistema de fuerza. Solamente lo menciono, no lo usamos en esta materia prácticamente. Centro de rotación de un sistema de fuerzas paralelas aplicadas. Bien, yo tengo un sistema de fuerzas paralelas, mi resultante va a ser la sumatoria de todas las fuerzas paralelas, va a ser paralela a todas las fuerzas, y la ubicación de esa resultante la voy a determinar aplicando la relación de momentos, ¿no? Igualando el momento de la resultante con respecto al centro de coordenadas, tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto al centro de coordenadas. Otra vez lo mismo, si el momento es perpendicular a R, a la resultante, entonces lo puedo reducir a una única fuerza. Si no, me queda un vector momento y un vector resultante. Si es reducible, va a existir un punto XC y C, ZC, tal que se den estas expresiones, ¿no? XC por R tiene que ser igual a la sumatoria de los XY por FI, y C por R tiene que ser igual a la sumatoria de los II
por FI y ZC por R tiene que ser igual a la sumatoria de los ZI por FI. Fuerzas distribuidas. Esto es solamente, tengo una componente más, pero es el mismo criterio que hemos aplicado hasta ahora. Voy a tener un diferencial fuerza que va a ser una fuerza distribuida por un diferencial de volumen. Estas son fuerzas distribuidas en el volumen, ¿no? Como puede ser una fuerza gravitatoria. Entonces la resultante ahora, en vez de ser una sumatoria, va a ser una integral, va a ser la integral de los diferenciales de fuerza, o sea, el vector F, que es la carga distribuida, o la fuerza distribuida, por el diferencial de volumen. Y el momento resultante va a ser la integral de los momentos de los distintos diferenciales de F con respecto a su posición. Ya dijimos que la fuerza distribuida va a tener tres componentes, Fx, Fi y Fz, en su caso más general, y R va a tener tres componentes, Rx, la integral de los Fx en diferencial de volumen, la resultante Ri va a ser la integral de las componentes I de la fuerza distribuida por el diferencial de volumen, todo integrado en el volumen, y Rz exactamente lo mismo. Y también voy a tener la componente X de momento, la componente de la resultante con respecto al eje Y, la componente de la resultante con respecto al eje Z. Bueno, como dijimos, un caso característico de este tipo de fuerza de volumen es la fuerza de la gravedad, el peso, ¿no? Que va a quedar aplicado en el baricentro del cuerpo. Si el sólido es homogéneo y tiene una densidad constante, ¿no? Entonces, voy a poder ubicar ese punto de esta manera, haciendo xc por el volumen va a ser igual a la integral de x por diferencia de volumen. Esto es momento estático, ¿sí? Esto es momento estático y esto es momento estático con respecto a cada uno de los ejes. Entonces esto quiere decir que el momento estático de todo el volumen con respecto a un x va a ser igual a la sumatoria de los momentos estáticos de los diferenciales de volumen, con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Fuerza distribuida en una superficie o de contacto. Entonces acá mi diferencial de fuerza va a ser P por diferencial de área, ¿sí? Va a estar distribuida en un diferencial de área. También va a tener tres componentes, en un caso más general, Px, Pi y Pz, y se cumple lo mismo que vimos hasta ahora. La componente X de la resultante va a ser la sumatoria o la integral de la fuerza distribuida en superficie por el diferencial de superficie, integrado en toda la superficie donde está aplicada la fuerza. Con respecto a Y lo mismo, con respecto a Z lo mismo, y lo mismo las componentes de los momentos, con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Fíjense que estas son 4 condiciones de equivalencia, 6 condiciones de equivalencia. Nosotros en placa teníamos una resultante según Z y dos sumatorias de momentos, y en chapa teníamos dos resultantes, dos sumatorias de fuerza y una resultante de momento. O sea que claramente cuando hablamos de un sólido en el espacio estamos integrando el estado plano, el modelo plano de la chapa con el modelo plano de la placa. Equilibrio de un sólido libre es para todo desplazamiento virtual dado por un vector tau y un vector tita, el trabajo virtual tiene que ser igual a 0. O sea que si tau y tita son distintos de 0, lo que tiene que ser 0 es la resultante de las fuerzas y la resultante de los momentos. Puesto en componentes, tiene que ser la sumatoria de las fuerzas según X tiene que ser igual a 0, la sumatoria de las fuerzas según Y tiene que ser igual a 0, la sumatoria de las fuerzas según Z tiene que ser igual a 0, y lo mismo la sumatoria de los momentos con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Estas son mis 6 ecuaciones de equilibrio que me garantizan el equilibrio. Analogía del sistema de fuerza y desplazamiento y finitesia. Fíjense
que lo que yo decía un vector axil en cinemática infinitésima era el vector rotación y en sistema de fuerza era el vector fuerza. Un vector libre en cinemática es el vector traslación y el momento de un par de fuerzas, el momento de un par de fuerzas en sistema de fuerzas. Vector aplicado es el corrimiento de un punto, un delta, depende de cada punto específico, y el momento respecto de una fuerza con respecto a un punto en particular. Y los escalares son las proyecciones del corrimiento, es un escalar, y la proyección del momento es otro escalar. Modelo plano, chapa, placa, placa, chapa.